Bien, entonces, a ver, como les decía, lo que hemos visto a partir del sistema de Naciones Unidas hasta lo que veíamos hace la semana pasada, y bueno, más bien hoy, con lo que concluimos, pues son los procesos más bien organizaciones gubernamentales o internacionales gubernamentales. Ahora vamos a entrar a otra esfera que son las organizaciones internacionales no gubernamentales. Dentro de estas, y digamos, retomando esta clasificación que presentábamos en la primera parte del curso, en la parte teórica conceptual, no sé si se acordarán que analizamos, y creo que esa fue una tarea de la parte de los conceptos, cuando ustedes hicieron la parte de los conceptos, no sé si se acuerdan que el último punto que les pedíamos era las clasificaciones de las organizaciones internacionales, que como en todo o en las ciencias sociales, pues hay una diversidad de clasificaciones, y en el caso de una de las formas de clasificar las organizaciones es si son gubernamentales o no gubernamentales. Entonces, nosotros retomamos esta clasificación de lo gubernamental, no lo gubernamental, y para analizar las organizaciones no gubernamentales vamos a distinguir dos: las lucrativas y las no lucrativas, entre las que vamos a tener las que son legales, lucrativas, legales e ilegales, y las no lucrativas, legales e ilegales. Entre las ONGs lucrativas legales, bueno, es que me va a costar trabajo. Déjenme buscar los ejemplos. Ahorita ya no me acuerdo cuáles eran específicamente, porque los que voy a entrar de lleno son a estas organizaciones no gubernamentales, no lucrativas y legales. Y para finalizar esta parte del curso, vamos a analizar las ilegales. Ahora, ¿qué son estas organizaciones no gubernamentales, no lucrativas, legales? Son organizaciones voluntarias formadas y organizadas, creo que no me va a dejar grabar. Bueno, organizaciones voluntarias formadas y organizadas por individuos particulares, operando en el nivel local, nacional e internacional. Y digamos que el rasgo distintivo de estas organizaciones no gubernamentales es que persiguen objetivos o más bien propósitos comunes y o posiciones políticas. Espero que ahorita conforme avancemos se den cuenta por qué habla de esta parte de posiciones políticas. A ver, aquí me gustaría escuchar, ustedes cuando escuchan el término de organizaciones no gubernamentales, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué se les viene a la mente? Pues, puede ser en forma de definición o ejemplo. Que no dependen del gobierno, ¿no? No sé. Ok. No depende de... sí, ya se está grabando. Gracias. No dependen del gobierno, ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan cuando hablamos de ONGs? Que velan por el bienestar social. Exacto, justo ese era el punto que quería escuchar. Ok, alguien mencionaba que son privadas. A ver, déjenme buscar. Ajá, que son privadas, ok. El bienestar social, son privadas, no dependen del gobierno, ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan que dependen de contribuciones? Que dependen de contribuciones, ok. Por eso les decía esta parte de lo no lucrativo. Ok. Ay, aquí están mis notas. ¿Alguien más? A ver, ahora me gustaría escuchar, cuando escuchan ONGs, rayos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué ejemplos de organizaciones se le vienen a la mente cuando hablamos de ONGs? Greenpeace. Ok, sí. Todos Greenpeace. ¿Qué más? ¿Qué otra se les ocurre? La Cruz Roja. Sí, ¿qué, perdón? ¿Quién más? Creo que ahí se empalmaron las presentaciones. Amnistía Internacional, ok. Greenpeace, Amnistía Internacional. ¿Quién más? La Cruz Roja. La Cruz Roja, ok, sí. ¿Quién más? Global Citizen. Ok. ¿Alguien más?
¿Qué otros ejemplos de organizaciones no gubernamentales se les ocurren? Las que tienen que ver con salud. A ver, voy a ver bien este comentario. Perdón. Médicos Sin Fronteras, ok. ILGA, ok, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, a ver, mejor primero voy a dejar súper claro. A ver, ya me gustó el ejercicio, creo que más bien con ese debía haber arrancado antes de iniciar todo el tema, pero bueno, regreso a este cuadrito, a este esquema, perdón, para ir definiendo. Cuando nos vamos a referir a organizaciones no gubernamentales, de manera, como digamos, sencilla, las vamos a entender en estas dos dimensiones, en lo lucrativo y en lo no lucrativo. Lo lucrativo sabemos que es que genera ganancias y lo no lucrativo es que no genera ganancias. Dentro de las organizaciones lucrativas legales, vamos a ver a las empresas. La siguiente sesión, justamente el lunes, y por eso es la tarea que tienen, vamos a analizar a las empresas transnacionales principalmente, aunque vamos a hacer esta distinción que justo era la pregunta que me hacían. No sé si la persona que me hizo la pregunta está en la clase, pero justamente me preguntaban la diferencia entre empresa multinacional y transnacional. Entonces, en la clase lunes va a quedar clara la diferencia. Yo te voy a mandar la respuesta en el chat, donde me lo consultaste, sin problema, pero digamos que de manera particular lo vamos a ver el lunes. Entonces, vamos a ver a una ONG lucrativa legal. Ahora vamos a tener las ONG lucrativas ilegales. Dentro de estas vamos a tener al crimen organizado o a la delincuencia organizada. Esa también la vamos a ver más adelante en una sesión especial. Esta también va a ser a modo de charla. Ya invité a dos súper especialistas, amigos míos igual, muy brillantes los dos. Entonces también esa charla va a ser sobre la delincuencia organizada y cómo se mueve en el espectro internacional. Ahora, dentro de las no lucrativas, las organizaciones no gubernamentales no lucrativas, vamos a tener las legales, que son justamente todas estas que mencionaron, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, que son lo que, no sé quién lo comentó, que son más abocadas a esto de la beneficencia social y que generalmente cuando hablamos de ONGs, lo que luego pensamos o de inmediato pensamos es en estas organizaciones. Sin embargo, por eso es importante que como internacionalistas sepan que este otro espectro, que son las empresas, el crimen organizado, forman parte de esta clasificación de ONGs, porque no son gubernamentales, que tienen vínculos con lo gubernamental, pero no son gubernamentales en esencia, y que tendrán este fin lucrativo, ¿no? Y finalmente tendremos a estas organizaciones no gubernamentales, no lucrativas, ilegales, por ejemplo, el terrorismo, digamos que, o los grupos terroristas, aunque en esencia o el objetivo que persiguen los grupos terroristas no es el lucro, pues de algún modo se tienen que financiar y pues digamos que han caído en esto del financiamiento, ¿no? Ahí ya se desdibujan las fronteras entre lo lucrativo y lo no lucrativo en el caso de estas organizaciones, e incluso me atrevería a decir que también en parte en estas de beneficencia social, pero que digamos que en el sentido estricto por los fines que persiguen, caen en esta clasificación de no lucrativo legal o no lucrativo ilegal, ¿vale? No sé si con esta ejemplificación les queda más claro qué es lo que vamos a estar viendo en estas últimas clases. Sí, profesora. Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. O, por ejemplo, en el caso de ONGs no lucrativas legales, bueno, ahí me quedaron volando, creo que ahora que recuerdo, por temática, más bien, unas que sí son gubernamentales, un tema que sí es gubernamental, dos temas, que es lo de salud y deporte, pero bueno, es más bien porque eran temas de coyuntura. Esta última parte los elegí como temas de coyuntura, salud por la parte de la pandemia y deporte por las Olimpiadas que ya no se llevaron a cabo, pero que iban a ser el gran tema de este año. Pero bueno, digamos que lo que vamos a analizar estas últimas clases como organizaciones estrella van a ser todas estas. Dentro de lo no lucrativo legal, también me atrevería a decir
que sería, por ejemplo, la educación, ¿no? Y en este caso vamos a analizar el papel de las universidades en el escenario internacional. Un poco porque también es algo en lo que me he desenvuelto en estos últimos años y me parece oportuno que ustedes como internacionalistas puedan identificarlo como actores dentro del escenario internacional y que incluso, que es lo que siempre les he dicho, pues que lo vean como una oportunidad laboral, ¿no? Uno nunca sabe dónde podría trabajar. Hasta uno podría trabajar en el crimen organizado. Pero bueno, esa es una broma, ¿eh? Bien, entonces, las que vamos a analizar en esta clase o en esta sesión, en esta pequeña sesión, van a ser estas organizaciones no lucrativas, legales, que son más abocadas a la beneficencia social, como lo mencionaba alguien, no me acuerdo quién fue, dentro de sus participaciones. Por eso es que la presentación se llama sociedad civil. Digamos que de manera general vamos a definirlas como organizaciones voluntarias formadas y organizadas por individuos particulares que operan en el nivel local, nacional e internacional y que persiguen propósitos comunes y oposiciones políticas, digamos, por la subclasificación que vamos a ver a continuación. Digamos que dentro de las características generales de las ONGs no lucrativas legales, vamos a ver esta dimensión de la membresía privada. Esto se refiere a que digamos, se conforman por lo que comentaba la definición, individuos particulares y por tanto, digamos que a diferencia de las organizaciones internacionales gubernamentales, que son regidas o que son reguladas por, más bien sí, que están dentro del derecho internacional o que son reconocidas como actores del derecho internacional público, pues las ONGs no. Digamos que sí se reconoce su activismo dentro del sistema internacional, sobre todo en disciplinas como las relaciones internacionales, pero no son sujetos del derecho internacional público. Entonces, ahí, por ejemplo, la precisión que hace el autor, que detalla estas características generales, Rafael Caldú, lo que dice es que más bien se regulan por el derecho privado nacional de dichas organizaciones. Que tengan un alcance internacional es muy diferente a la constitución de la ONG. Sin duda, digamos que la ONG como tal, la ONG con esta dimensión social, pues va a tener necesariamente que registrarse dentro de un Estado-nación como tal. Y por eso, viene el segundo punto, la personalidad jurídica de las ONGs no lucrativas legales va a ser nacional, ¿no? Otras características que podemos destacar de estas organizaciones no gubernamentales, no lucrativas legales, es que son independientes de las instituciones, particularmente ya lo mencionaban dentro de esta pregunta que les hacía de qué entendían por ONGs, que son los poderes públicos y los partidos, van a ser independientes, de las instituciones tales como los poderes públicos y partidos políticos. Es básicamente el gobierno y partidos políticos. Trabajan por un bien social, ya lo comentaban muy acertadamente hace rato, y lo hacen sin ánimo de lucro. Recuerden que la clasificación en la que recaen es de no lucrativa y no lucrativa legal, ¿no? Esto lo voy a remarcar mucho porque aquí lo que quiero es que dimensionan que lo que vamos a estar analizando estas últimas clases son estas organizaciones no gubernamentales, aunque ya digamos, la etiqueta o el apellido que las va a acompañar va a ir cambiando, ¿no? El lunes vamos a ver una organización no gubernamental, lucrativa, legal, ¿vale? Digamos que dentro de las características de estas organizaciones internacionales, no gubernamentales, no lucrativas, legales, vamos a encontrar estas características, estas características las menciona el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien reconoce el papel de las ONGs de beneficencia social, como lo comentaban, en el tema de los refugiados, ¿no? Y en ese sentido atribuye las siguientes características: que cuentan con equipo de trabajadores, colaboradores y voluntarios desplegados en diferentes países del mundo. Como les decía, su personalidad jurídica sin duda, o más bien tendrá que responder a una identidad nacional, es decir, lamentablemente no existe un registro internacional de dichas organizaciones, tiene que ser un registro nacional.
pero el alcance de las ONGs depende justamente de estas conformaciones de equipos de trabajadores, colaboradores y voluntarios en diferentes partes del mundo, ¿no? Lo que se busca como organizaciones internacionales es tener un mayor alcance en cuanto a los beneficiarios de la ayuda o de los propósitos comunes de la organización, y gracias a la calidad y eficacia de los programas implementados por muchas ONG internacionales, se producen cambios sociales muy positivos en las comunidades donde se llevan a cabo, ¿no? Como les decía, esta es información del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y pues por eso hacen esta exaltación de los cambios sociales muy positivos. Quiero que se queden con esta idea porque hacia el final de la sesión vamos a debatir un poco sobre algunas cuestiones relacionadas con estas organizaciones no gubernamentales de vocación social. Digamos que en términos del alcance internacional vamos a encontrar las siguientes características o estas otras características. Es que se convierten entonces en grupos de presión, es decir, la función de las ONGs es que son grupos de presión sobre ciertas temáticas. Ustedes ya mencionaban algunas, ¿no? ¿Sobre qué temáticas ustedes ven que las ONGs son grupos de presión? Pues puede ser sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre, bueno, por ejemplo, en el caso específico de Greenpeace. Exacto, ¿qué más? Puede ser también. Medio ambiente, creo que es la que más tenemos en el radar, ¿no? Pareciera que es... ¿Sí? ¿Alguien comentó? Yo, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, mira, milagro, no habías participado. ¿En dónde mencionabas, Juan Pablo? ¿Medio ambiente también? No, en desarme. Desarme. Oh, muy interesante, justo. Que me gusta que hagan esta relación ya de temas vistos. Un tema que justo ya no vimos a profundidad fue la parte de medio ambiente. Se las debo, ya será, si en algún momento vuelvo a impartir organización internacional, ahí lo comentaré con ese grupo, pero bueno, a ustedes no les tocó el tema de medio ambiente. Creo que tampoco al grupo de Lili y Andrés, pero bueno. Derechos humanos, efectivamente. Si se dan cuenta, estos temas que acaban de mencionar, que son como los más comunes, son los de la famosa nueva agenda internacional. Ustedes recordarán, y sobre todo un poco retomando su clase de política internacional, que es la materia que antecede a esta, pues que se habla de estos cambios dentro del sistema internacional, ¿no? Que pareciera que pasamos de nociones de paz y seguridad, que es como el principal, el tema principal y sobre todo derivado de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a temas de desarrollo que fueron en su momento desde un enfoque económico, que lo vimos en su momento. El desarrollo ha ido evolucionando al grado de que ahora la definición más acabada en términos gubernamentales o internacionales o del sistema internacional es el famoso desarrollo sustentable, que tiene sus críticas, y Lili seguro ahí tiene algunos comentarios, pero digamos que dentro de la agenda internacional se reconoce ya esta noción del desarrollo sustentable, pero que entre los 80s, 90s, bueno, 60s, desde los 60s para acá, pues han ido instando una serie de temas, y en este sentido se han ido insertando las organizaciones no gubernamentales de vocación social, ¿no? De estas organizaciones de la sociedad civil, y justamente son sobre los temas que ustedes comentan, ¿no? El medio ambiente es un tema que empieza a cobrar fuerza en los 80s y que sigue presente en la agenda internacional, y en ese sentido, y ante la falta de eficacia por parte de los gobiernos en sus respuestas o de las organizaciones internacionales, pues se han constituido estas organizaciones de la sociedad civil para justamente ejercer presión sobre ese tema, ¿no? Y para exigir una respuesta ante la situación medioambiental, ¿no? La parte de derechos humanos también ha ido cobrando relevancia. Sabemos que el tema del racismo es un tema que tiene un gran antecedente histórico, que se han ido ganando luchas, y por ejemplo ahorita estamos en la coyuntura en la que pareciera que va a ocurrir algo interesante. Espero que así sea, la verdad es que bueno, lo dudo, pero bueno, digamos que es por ejemplo un tema también de derechos humanos, el no ser discriminado por nuestra orientación sexual, nuestro color de piel, el grupo étnico al que pertenezcamos.
pero digamos que son luchas que se han ido posicionando y que han ido cobrando fuerza en el escenario internacional y que en ese sentido se han ido insertando estas organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, por ejemplo, bueno, mejor me guardo ese comentario para la parte histórica. Sin embargo, es importante destacar que lamentablemente, aunque han tenido esta mayor presencia y que, por ejemplo, está la presencia que pues tenemos el conocimiento de dichas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, ahorita que pregunté, saltó luego Greenpeace, lamentablemente dichas organizaciones tienen un rol secundario, ¿no? Y en parte es también por este reconocimiento, pues por los problemas que enfrenta en sí misma las ONG, a veces la proliferación de organizaciones no gubernamentales en una misma temática y al final ninguna hace nada al respecto, o de la procedencia de los fondos con las que se mantienen, porque muchas, por ejemplo, lamentablemente sí tienen que recurrir al apoyo gubernamental y entonces eso las condiciona y eso genera, pues, que digamos, este vigor con el que querían ejercer presión sobre estos temas, pues se vaya diluyendo por las condiciones que les establezcan los donadores, sobre todo si son empresas o gobiernos, y porque al final de cuentas pues tampoco tienen este reconocimiento jurídico dentro del sistema internacional, ¿no? Y en este sentido pues su actuar es más indirecto, ¿no? Es decir, no vemos vemos ciertas acciones relevantes de las organizaciones no gubernamentales en estos temas, pero digamos que no son las que las ejecutan o más bien no podrían hacer algo más justamente desde este rol secundario, ¿no? Digamos que están limitadas y por tanto, pues su acción es indirecta. Bien, ahora, dentro de estas organizaciones no gubernamentales legales vamos a encontrar algunas de ellas, por ejemplo, partidos y organizaciones políticas. Digamos, ahí seguramente van a decir, ¿por qué un partido político es una ONG de esta categoría? Pues porque al final se supone que responden a cierta ideología, a ciertos intereses comunes que como recordarán en la definición general de ONG, pues cumplen con este estatus, aunque digamos que es la característica de los partidos políticos y organizaciones políticas, pues es que tienen afinidades ideológicas. Ustedes conocen el espectro ideológico político, que es derecha, ultraderecha, ultraizquierda, extraizquierda y centro izquierda, centro derecha y pues digamos que el centro, ¿no? Entonces, responden a este espectro ideológico y su objetivo, digamos que aunque tienen esta vocación de intereses comunes, pues su objetivo al final de cuentas es llegar al poder. Esto me parece interesante, la reflexión sobre los partidos y organizaciones políticas. Tampoco he entrado a detalle. Me parece, no sé ustedes, me gustaría si también lo confirman o no, si ¿ustedes consideran que los partidos políticos en el mundo tienen un alcance internacional? ¿Habría alguno que tiene un alcance internacional? Profesora, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Sí. Bueno, es que en política exterior estábamos viendo que una crítica que se hace justo en México respecto de la injerencia de los partidos políticos en el exterior es que mucha de su propaganda es limitada, lo que quiere decir que se enfoca en su discurso a los problemas nacionales, por ejemplo, a la pobreza local, a las deficiencias que hay dentro del sistema nacional. Pero la crítica que se hace es que, porque dicen que no se puede mirar al exterior cuando no está arreglado el interior o cuando hay necesidades en el interior. Pero la crítica que se hace es que muchos de los problemas que tenemos locales o nacionales justamente vienen por un sistema internacional. Entonces, su propaganda gira, y esto solamente es en el caso específico de México, de los partidos políticos, porque es lo que la gente quiere escuchar en realidad, ¿no? Exactamente. Ahí, a ver,
este es un debate muy... ¿Con quién tomas política exterior? Con Villalbazo y Saraí. Ah, justo. Tú estás con Villalba. Justamente, esta parte, por eso me atreví incluso a incluirla. Nunca lo había... a ver, a mí me encanta, se los debo confesar, me gustan mucho los estudios sobre ciencia política. Cuando estuve en la facultad, yo decidí cursar una materia de esta carrera, que fue sistema electoral mexicano, y aunque, digamos, era más bien la esencia de la cuestión electoral, digamos, como introducción, el profe nos presentó la parte del sistema de partidos, la importancia de la relevancia de los partidos políticos, que como internacionalista muchas veces no tenemos, ¿no? O sea, no tenemos este acercamiento más puntual a este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, por eso, un poco, y sí fue un poco provocativo, o más bien, el punto de haberlo incluido en esta presentación o en esta clase era generar esta discusión, ¿no? Una, por si los partidos políticos deberían tener este alcance internacional, y no voy a entrar tanto en detalle, la verdad, perdónenme, sí me encantaría, pero la finalidad de la clase es otra, pero sí quiero dejarles como estas reflexiones, ¿no? ¿Los partidos políticos ustedes consideran que deberían tener un alcance internacional? No sé, imagínense a Morena, que es ahorita el partido de moda. ¿Debería tener un alcance internacional? ¿Podría tener un alcance internacional? Otra cuestión, justamente, ¿en qué medida los partidos políticos, y pensemos sobre todo en la realidad mexicana, ¿no? Deberían tener una dimensión internacional, es decir, como hay muchos, y me parece que más bien actualmente todos los partidos políticos tienen una oficina de relaciones internacionales, pero me parece que es más bien como de cabildeo y de compartir buenas prácticas, pero no necesariamente justo en temas de política exterior. Una de las críticas que yo hago en este sentido, como interesada en temas de política exterior, es que desde los partidos políticos se deberían empezar a trabajar este tipo de temas internacionales. Es decir, no solamente tener buenas relaciones con otros países en términos de política, y les decía, y de compartir buenas prácticas, sino de tener en la esencia el conocimiento de cómo son las relaciones internacionales. Es decir, tener internacionalistas que estén ahí diciéndoles cómo se mueve el mundo y cómo podrían cambiarlo, ¿no? Para que justamente cuando lleguen al poder, como lo comenta la lámina, sepan qué hacer en términos de política exterior, porque justamente yo veo, y sobre todo por el caso mexicano, que es el que más he estudiado, veo esta debilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando veía los debates presidenciales desde, creo que desde que llegó Enrique Peña Nieto al poder y luego Andrés Manuel, cuando llegan a la agenda internacional, la verdad las participaciones son, digo, yo sé que es dar el show, pero en el fondo y analizando las propuestas políticas o ¿cómo se llaman estas propuestas que presentan de campaña? Nunca tienen una dimensión internacional, y si la tienen es muy ambigua, es muy general, es muy escasa. Entonces, eso denota justamente esta debilidad y falta de conocimiento por lo internacional y esta preocupación por lo internacional. Pero ahí viene lo que tú mencionabas, Saraí, esta parte de si lo hacen justamente porque deben ocuparse de los asuntos de la agenda nacional y que deben dar a conocer eso que a la gente sí le interesa, que tiene hasta cierto punto razón, pero entonces ahí viene otro problema también muy interesante sobre el conocimiento de la sociedad sobre temas internacionales. El CIDE saca una encuesta, creo que es anual, no me acuerdo, o bianual, no me acuerdo, sobre opinión pública y conocimiento de las relaciones internacionales. Y la respuesta es nula. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Sí. Ok, perdón, es que como que la presentación me dice que se está cargando. Es muy, sí es nula, digamos, ahí lo que refleja justamente es que la sociedad mexicana no le interesan los temas de política exterior. Entonces ahí viene otra cuestión de fondo, que es qué tanto y si debería la sociedad mexicana estar conociendo sobre este tema.
Pero bueno, ya creo que me fui un poco del tema. O sea, esas eran como las reflexiones que quería que tuvieran, o más bien quiero que se queden con ellas. No voy a entrar tan a detalle, ya lo hice un poco, pero no como debería, pero para que ustedes lo analicen, ¿no? Por ejemplo, estos actores que también, que son más bien sí dentro de la influencia nacional, pero que desde mi punto de vista sí deberían tener un mayor activismo internacional, y no solo en términos de compartir buenas prácticas y llevarse bien con otros partidos políticos del mundo. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tiene muy buenas relaciones con el Partido Comunista de Corea del Norte, o el comunista chino, pero más allá de eso, el conocimiento de las relaciones internacionales para hacer algo interesante. No sé si pueden ver la presentación, ¿la pueden ver? Sí. Sí. Sí, porque se quedó como, a mí me parece que se está cargando, no sé si es justo mi señal de internet. Está en la de tipos de organizaciones no gubernamentales y legales. Sí. Sí, exacto. No sé si alguien, Andrés, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando, ¿qué pasa? Perdón, pues, ¿será que puedes tomar o alguien más podría tomar el control de la presentación para irle cambiando? Porque creo que ya no me va a dejar. Es que creo que yo justamente no tengo, o sea, ni siquiera puedo ver la presentación, desde hace rato no la estoy viendo, entonces... Ay, Ok. sí, Creo que por eso... alguien ya tomó el control. Vi que me apareció el mensaje de que alguien tomó el control. ¿Me pueden confirmar si alguien lo pudo hacer? No sé, pero ¿Quién ya es yo? no sé. Sí, justo, ya no la veo yo tampoco. ¿Los Yo demás? había tomado el ¿La pueden control, ver? pero después se quitó por completo. Sí, ¿verdad? A ver, déjenme volver a intentar, porque ahora me dice que ya se puede grabar, pero quitó la presentación. Si no es una cosa, es otra. Estas fallas técnicas. Sí, justamente. Pero bueno, voy a tratar de ir avanzando para que logremos terminar este tema. Yo creo que sí lo vamos a lograr terminar hoy. Aquí está. Mientras se los voy explicando a capela y ya después voy a revisar si ya subí las que hemos visto en estos últimos días, pero si no, se las subo el fin, ¿vale? Bien, entonces pasamos a las siguientes. Están las fundaciones, que son entidades sin ánimo de lucro, que por decisión de sus fundadores tienen asignado un patrimonio a fines de interés general. Aquí, como saben, las fundaciones son... ustedes piensen en alguna fundación nacional o internacional, y ahí lo que sucede es que tienen un cierto recurso destinado, que a lo mejor se las dio algún filántropo o alguna empresa, incluso las empresas sabemos que crean sus fundaciones, y digamos que de recurso se debe destinar para estos fines de vocación social, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, por eso no se habla de una organización lucrativa, porque en realidad no están generando el recurso, sino más bien es un recurso asignado que deben destinar para fines sociales. Y finalmente tenemos a las asociaciones, que son organizaciones dotadas de personalidad jurídica, integrada por una diversidad de personas físicas o jurídicas, que mediante un pacto asociativo se dedica de forma permanente a la consecución de fines, de determinados fines sin ánimo de lucro. Ahí pues es básicamente lo que prevalece en el mundo, que son estos grupos de personas que se deciden congregar pues para la consecución de fines sociales, y pues ahí lo ideal es que no haya esta cuestión lucrativa, ¿no? Es que digamos que son las más comunes. Bien, dentro de estas organizaciones no gubernamentales, no lucrativas legales, vamos a encontrar esta noción de la sociedad civil o el tercer sector, perdón. Estas organizaciones, las que ustedes principalmente mencionaron, Amnistía Internacional, la WWF, no, ¿cómo es? Life, ya estoy confundiendo con la otra. La World Wildlife, Greenpeace, ¿qué otra mencionaron? La Cruz Roja, que son más estas que tenemos en el radar. Las vamos a
conocer como organizaciones ya de manera formal, digamos, quitándoles estas etiquetas de lo no lucrativo, legal y así, las vamos a conocer como organizaciones internacionales no gubernamentales de la sociedad civil o del tercer sector. Por sociedad civil, no sé si ya pueden ver la presentación, se supone que ya se pudo cargar. Profesora, ya se puede ver. Ok, perfecto. La sociedad civil vamos a entenderla como este conjunto de organizaciones y asociaciones, tanto formales como informales, que no se encuentran vinculadas de manera directa o indirecta con los procesos de producción económica y que no tienen carácter gubernamental, por eso no son gubernamentales, o familiar al concebirse como separadas del Estado, disfrutan de autonomía en relación con aquel y se integran de manera voluntaria para promover sus intereses y valores. Digamos que una forma de denominar a estas organizaciones de la sociedad civil es a través de esta denominación del tercer sector. Se le llaman como del tercer sector porque se reconoce que son organizaciones que no están dentro del mercado, o sea, recordarán las actividades económicas básicas, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Se supone que dentro del sector terciario se ubican estas. Generalmente, esto también genera mucho debate, pero digamos que se reconoce de esa manera porque, por ejemplo, las empresas están dentro del mercado, de la parte comercial. Este sector está fuera del mercado, no persigue lucro y también del gobierno, no busca el control, más bien de esta esfera de lo gubernamental, el sector privado y este tercer sector que es más bien lo social, si podemos llamarlo de esa manera. Entonces, no está dentro del mercado, que son más bien las empresas, no está dentro del gobierno, que es como tal el gobierno, y por eso se le denomina tercer sector. Entonces, vamos a conocerlas justo como organizaciones de la sociedad civil o del tercer sector. Estas características las organizaciones del tercer sector o del tercer sector como tal, lo que implica es que son entidades organizadas, es decir, que al final de cuentas sí están institucionalizadas hasta cierto punto, son privadas porque no dependen del gobierno y más bien lo que veíamos en la definición del principio, están conformadas por individuos, son entidades autónomas, es decir, capacitadas para controlar sus propias actividades, no distribuyen las ganancias entre los miembros que las constituyen porque no tienen fines de lucro. En algunos casos sí tienen recursos a través de donativos y otras cuestiones, pero digamos que estos beneficios económicos que reciben no son para el beneficio personal, sino más bien para el beneficio de los intereses que persiguen. Y en estas actividades básicamente y justamente porque no persiguen el lucro para los miembros que las constituyen, pues son más bien a través del voluntariado y pues requieren más bien de la colaboración de los ciudadanos y por eso se reconocen como organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estas organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales de la sociedad civil, vamos a encontrar como antecedentes históricos en estos rubros, en términos de la esclavitud, la persecución más bien la consecución de la paz y en términos laborales, la sociedad antiesclavista en el 39, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya bien lo mencionaban, es parte de estas ONGs clásicas, y que además tiene esta noción histórica porque incluso existe desde antes del siglo XX y dentro de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el papel de los sindicatos dentro de la constitución de la organización, ¿no? Que son también, que si bien si salen de esta lógica empresarial, pues que al final están hechas más bien por los obreros y con una noción más social, ¿no? Digamos, y les decía que justamente ante los cambios del sistema internacional, la incorporación de nuevos temas dentro de la agenda internacional, sobre todo desde mediados del siglo XX para lo que conocemos como actualmente, pues ha habido una explosión y un incremento exponencial del surgimiento de organizaciones no gubernamentales. Algunas pues han tenido este alcance internacional, como las que ya mencionaban, y otras pues se han quedado solamente en el plano nacional. Y entonces esto se convierte en un reto porque ahora hay una duplicidad de organizaciones, más bien una multiplicación de organizaciones que digamos que aunque todas trabajen o que varias trabajen
Lili nos da un dato, dice, cabe mencionar que la primera sociedad antiesclavista en Estados Unidos estaba conformada por mujeres. Ese es un dato muy interesante, sobre todo porque también pone en la agenda otro tema que es el feminismo, no solamente la parte de la esclavitud, y nos empodera. Entonces, como les decía, actualmente pues hay este boom de las organizaciones internacionales, no gubernamentales, perdón. El problema es que aunque hay muchas sobre digamos, básicamente estos temas que presento en la lámina, pues justamente desde este papel secundario y desde la acción indirecta, pues no han podido hacer un cambio relevante en el sistema internacional. Y ahí, por ejemplo, cabría preguntarse si son las ONGs, si es la sociedad civil la que debe llevar a cambio estos cambios disruptivos en el sistema internacional para realmente, pues, lograr estos fines que beneficien a la sociedad internacional. Digamos que a manera de ejemplo, y ya un poco lo que habían mencionado, pues dentro de esta temática internacional de la agenda, vamos a encontrar estos, que es las de política y derechos humanos, que vamos a encontrar a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, salud, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a Médicos Sin Fronteras, que son organizaciones que ya habían mencionado. En términos de pobreza y asuntos humanitarios, Caritas Internacional, una organización de vocación religiosa, y Oxfam, y en términos del medio ambiente, pues los que ya también conocemos, que es Greenpeace y la World Wide Fund. Y finalmente, pues ya para reflexionar sobre estas organizaciones no gubernamentales, les pongo esta imagen, me volví socio donador de Greenpeace y ya con esto la madre tierra está salvada, porque esto cuestiona si realmente eso ocurre. Y en ese sentido, pues les lanzo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales no gubernamentales en el sistema internacional desde su perspectiva? Las organizaciones internacionales no gubernamentales, y estamos refiriéndonos a estas de la sociedad civil, son fieles a sus objetivos y fines comunes que persiguen, es decir, se mantienen o en algún momento se pervierten estos fines y por eso pues no hay un cambio relevante y en ese sentido viene la siguiente pregunta, ¿qué limitantes tienen las organizaciones internacionales no gubernamentales en el escenario internacional? Entonces, no sé si hay alguien que quiera participar para ya ir cerrando esta sesión. Profesora, ¿puedo hacerlo yo? Sí, claro, por supuesto. Mire, no tienen que responder todas. Si solamente, por ejemplo, a mí me hace ruido la última pregunta, pues sobre esa hablan algo. Pero sí, a ver, dímenos. Pues no sé si pueda abordar de forma específica, pero mi opinión sobre esto es que la sociedad civil ha visualizado que su participación en el escenario internacional tiene mayor peso y que su voz puede ser escuchada a través de, pues, de este mecanismo, ¿no? Pero también que pueden resultarse beneficiados económica y políticamente. También creo que las organizaciones no gubernamentales sí se pueden reconocer como grupos de presión que, entre comillas, velan por el bienestar social, pero en realidad generan, bueno, desde mi punto de vista, y como ya lo habíamos mencionado, el cabildeo dentro dentro del escenario internacional. Y pues a mí me ha tocado que en realidad se buscan recursos de financiamiento y también popularismo. ¿Sí? Bueno, y que este es un punto de vista y espero que también lo pongo en mesa de debate, que espero que usted también pueda ayudarme en esto, o mis compañeros, pero yo pienso que se debe de hacer una limpieza de las ONGs porque muchas no tienen unos objetivos, misión y visión bien definidos y que llegan
a involucrarse tanto o a generar alianzas con los partidos políticos para ayudarles a generar propaganda. Y bueno, esto de lo penúltimo de la limpieza de las ONG es una experiencia que yo tuve con un acercamiento de una ONG que tuvimos oportunidad de estar en una conferencia en la subsede de la CEPAL, creo. Sí, bueno, era la CEPAL, pero no sabía si era subsede en realidad. Bueno, el problema es que era como una reunión de varias organizaciones no gubernamentales que algunas decían ser no lucrativas y otras que eran lucrativas, pero que en realidad no tenían objetivos ni misiones diferentes. Y que, por ejemplo, había una que reunía recursos para los gatitos, los perritos y las personas con cáncer. Entonces, no tenía como una estructura bien definida y eso es lo que pues provocaba menor credibilidad. ¿Me explico? Sí, claro, sí, totalmente. Sí, yo también estoy de acuerdo. Por eso les decía que es un problema. A ver, se veía como un fenómeno positivo el que hubiera esta explosión de ONGs en el marco de también la incorporación de nuevos temas a la agenda internacional. Sin embargo, la actuación de las ONGs, digamos, tiene que ser cuestionada en ese sentido, en el de la forma en la que están estructuradas y a qué objetivos responden, ¿no? Porque, a ver, decir, pues, por la beneficencia social, ok, y entonces todo lo que, o sea, a ver, ¿qué se te ocurre que podría ser en este ámbito, ¿no? Del beneficio social? Pues entraría justo la ayuda a las mascotas, en situación de calle, o a las personas que tienen alguna enfermedad, o a las personas que tienen alguna discapacidad, pero entonces deja muy ambigua la agenda de trabajo de la organización, y digamos que entonces ocurre esto, ¿no? De el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, eso puede pasar en este tipo de organizaciones y por eso es que, digamos, su papel puede ser cuestionado dentro del escenario nacional o más bien incluso en el escenario internacional, ¿no? Y por la percepción que también puede generar en la forma en la que contribuimos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que elegí para el cuestionamiento de las ONGs es esta noción de, pues ya porque di mi donativo, ya con eso la tierra está salvada, y que no es una noción que, por ejemplo, solamente está en el imaginario de las organizaciones no gubernamentales, incluso los gobiernos creen eso, ¿no? Que a través del pago de los bonos de carbono, por ejemplo, pues la tierra se va a salvar, lo cual, desde mi punto de vista, no va a ocurrir. ¿Alguien más que se quiera animar para participar y comentar esto de las organizaciones no gubernamentales? ¿O ya se fueron a cenar? Digo que yo no tengo tema con que cenen, pero... ¿Yo puedo opinar? Sí, por supuesto, eso es lo que estoy buscando, que opinen. Bueno, yo pienso que podrían ser como un buen apoyo para visibilizar algunas cuestiones, por ejemplo, las medioambientales o las que abogan como por la repartición o el mayor alcance de algunos recursos básicos o cuestiones así, pero creo que también por el hecho de no ser de no ser consideradas como lucrativas, pienso que a lo mejor, no estoy segura, o sea, eso tal vez es como una duda, también podrían como ayudar al desvío de recursos o esas cuestiones, porque, o sea, según yo no tienen como un buen control o algo tan, o sea, que se observe o que se controle tanto en el aspecto económico de las organizaciones. Entonces pienso que también podrían como, pues servir para eso y pues en realidad no es el objetivo, ¿no? Sería como todo lo contrario. Sí ha pasado que hay por eso otra crítica que viene a las ONGs, que no son todas, pero una de las críticas que existe justo en del boom de las organizaciones, de que existen ya tantas, pues es el control y a qué, por eso les decía esta pregunta, ¿no? De si son fieles a sus objetivos y fines comunes, y ahí más bien la continuación que debía haber puesto en esta pregunta era, o en algún momento se pervierten, o desde siempre fueron pervertidas, porque muchas se crean, les decía, algunas incluso desde las empresas, ¿no? Que es ese otro actor no gubernamental, y que sirve, por ejemplo, para lavado de dinero, o para encubrir, o para hacer esto de, ¿cómo se llama? Para evasión fiscal. Entonces, o que incluso
sin necesariamente llegar a ser tan pervertido, el hecho de, por ejemplo, pensemos en organizaciones como Teletón, que sirve, pues es una organización que surge en el marco de una empresa como tal, que sirve para, digamos, sí, para ayudar a personas discapacitadas y que lo ha hecho, eso no tenemos ninguna duda, pero que también ha servido para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, para actividades deducibles. Entonces, ¿en qué medida debe ser permitido? Si, por ejemplo, deben ser organizaciones de verdaderamente vocación civil, o sea, de que sean organizaciones constituidas por la sociedad civil, o si estos otros actores pueden constituir estas organizaciones, porque justamente es ahí donde se pierde, o es más fácil que se pierda esta línea entre los fines de beneficencia social o otros fines más encaminados a la corrupción, lavado de dinero, incluso hasta con solamente para cumplir este desellito de la famosa responsabilidad social, que por eso su tarea, la tarea de las empresas, pues busca un poco el análisis sobre esta cuestión de la responsabilidad social. ¿Alguien más para ya despedirnos? Y que no quedemos en dos participaciones. Claro, por supuesto, me encanta. Digo, ya vamos en la recta final, pero me encanta que participen. Ok, sí, algo rápido. Bueno, me hizo mucho ruido la última... Gracias. Me hizo mucho ruido la última pregunta sobre las limitaciones que tienen estas organizaciones no gubernamentales. Y una que, bueno, sobre un trabajo que hice el semestre pasado sobre Greenpeace, es que uno de sus debates como que más fuertes es contra Nestlé por sus plásticos de un solo uso. Entonces, creo que sus limitantes son ir contra una empresa gigante multinacional en donde no están dispuestos a como cambiar este sistema de plástico que les resulta muy económico. Entonces, este debate lo han tenido como alrededor de 5 o 6 años más o menos y nunca les han hecho, bueno, al menos hasta donde yo sé, Nestlé no ha cambiado nada en sus políticas sobre plásticos. Entonces, yo digo que sus limitantes van muy encaminadas a que efectivamente se le hacen caso a sus demandas contra estas empresas transnacionales gigantes. Sí, bueno, ahí va la pregunta, creo que la extendiste más bien a todo este ámbito de organizaciones no gubernamentales, digo, y legales, ¿no? Porque además, pues las ONGs de sociedad civil y las empresas, pues son más bien legales. Ya, digamos, las del crimen organizado y grupos terroristas, pues ya tienen críticas aún más visibles, ¿no? Pero el caso de las empresas sin duda tiene como estas nociones, ¿no? De estas, más que limitantes, yo diría estos detalles que son importantes tomar en cuenta sobre su actuación, porque no son solo, a ver, las empresas surgen en el seno de la noción también de la nación, pero han extendido sus actividades y con esto de la globalización y el libre comercio, pues se han visto beneficiadas para extender a otras regiones del mundo, a otros países, no solamente en cuestiones del mercado, de vender estos productos, sino en términos de la producción. Y este precio que han tenido que pagar los países que han absorbido la producción de estas empresas transnacionales, ¿no? Y sin duda, les decía, cuando yo tomé esta clase de organizaciones internacionales, me tocó exponer el caso de Nestlé. Es algo muy interesante, o sea, saben deliciosos sus chocolates y todo el mundo somos felices con ellos, pero, por ejemplo, ¿cuál es el precio de tener ese chocolate en tu bolsillo, no? O sea, es en términos ambientales, por ejemplo, es depredador el caso. Entonces, algo muy interesante que generalmente no conocemos hasta que llegas a estos estudios más avanzados y te das cuenta de esta triste realidad. No sé si hay alguien más, digo, ya estamos sobre la hora, pero sí, no sé si hay alguien más, porque ya la siguiente clase empezamos con empresas. Yo sí quisiera comentar algo sobre la primera pregunta. Sí, claro. A ver, Mario, pues justo, y además sí, que no habías participado, ¿eh? Sí, es que me da un poco de pena. Pero, no, bueno, ¿cómo crees? Me voy a enojar mucho. Bueno, A ver, ahora a sí mí cuéntanos. me genera un poco de inquietud en la de cuál es el papel de las OING en el sistema internacional, porque considero que aterrizan mucho de los temas de la agenda internacional en lo local, porque a veces
pues situamos como lo internacional, pero no lo aterrizamos en lo local, que es hasta cierto punto considero lo que acontece a lo internacional, porque pues si no, pues no se hace algo de forma, pues hasta cierto punto municipal, estatal, y eso pues no se pueden pues articular diferentes cosas o diferentes problemáticas. Entonces pues hasta cierto punto pues la misma sociedad civil organizada es la que pues busca darle problemas en su misma realidad, o sea, en su realidad momentánea, y eso es importante, aunque igual pues considero que no toda la sociedad civil no se articula de alguna forma, porque pues sus intereses hasta cierto punto tienen limitantes y tienen pues diferentes pues visiones y misiones. Sí, justo, me gusta este comentario que acabas de hacer. Este es un tema que también lo íbamos a ver en la parte de cooperación para el desarrollo, pero justo porque siempre me extiendo un poco, o bastante, ya no alcanzamos a ver con esto de los diálogos, de los mecanismos o diálogos que han establecido la ONU, la OCDE, y hay un esfuerzo interesante que han establecido un grupo de asociaciones de la sociedad civil sobre temas de cooperación internacional para el desarrollo. Y ahí, por ejemplo, una de las críticas que se hace o que se identifica de estas es que se están ocupando de cuestiones macro, de estar acordes a la agenda de los ODS, de la ONU y a los principios de la cooperación de la OCDE, pero qué tanto justamente tienen repercusión en el día a día, en el ciudadano de a pie, y no necesariamente en estos foros o en estos escenarios macro, ¿no? Por eso me parece muy interesante, porque también, y esa es una crítica que yo hago como internacionalista a la disciplina y a mí misma, ¿qué tanto nosotros tenemos esta incidencia en nuestro propio escenario local? O sea, ¿ustedes qué tanto activismo tienen para hacer un mundo diferente desde su trinchera, desde su día a día, desde su localidad, desde su municipio, desde su colonia, su manzana? O sea, es muy difícil. Digo, no es que seamos los héroes del mundo, pero sí como ver que a lo mejor a veces nos preocupamos mucho por la solución de los problemas macro, pero no precisamente de los problemas micro, del día a día o de la persona que está al lado de mí, ¿no? Y eso creo que me parece bastante preocupante. Entonces, me gusta mucho esta reflexión que nos acabas de compartir, Mario. La comparto completamente. No sé si hay alguien más. Creo que el tema también da para mucho, lo traté de sintetizar, se pueden decir muchísimas cosas sobre las ONGs, yo no traté de entrar a detalle de cada una, les decía, la parte de los partidos políticos también es fascinante, pero pues no puedo porque si no nos extendemos demasiado, pero no sé si hay alguien más, ya sé que estamos sobre la hora, pero sí me gusta escucharlos y que se sientan con la libertad de hacerlo. ¿O ya se quieren ir a cenar? Yo tengo una pregunta sobre, pues precisamente la última pregunta. No sé si como la capacidad jurídica limitada que tienen las organizaciones, o más bien sobre el derecho internacional público, su condición tenga que ver, o sea, sea un limitante en el escenario internacional. O sea, pensé en eso, pero la verdad no estoy muy segura. Sí, totalmente. Creo que, bueno, no sé si no lo aterricé bien, pero esa es una de las limitantes. O sea, hay limitantes que yo consideraría de facto y otras en cuanto a la acción, o sea, en la ejecución de las mismas ONGs que se limitan a hacer algo más, pero pues puede ser por estas condicionantes también ya de facto, ¿no? Y una de ellas, sin duda, es el derecho internacional, o sea, y no solamente hasta pienso en el derecho internacional, sino hasta en el derecho nacional, ¿no? Perdón, o el derecho interno. En las repercusiones que pueden tener sus acciones, ¿no? Y cómo pueden ser tomadas, no solo por el gobierno, sino por la misma sociedad, ¿no? A veces hay gente que no tiene este tacto de ver a las organizaciones no gubernamentales o a estas organizaciones de la sociedad civil, pues como algo benéfico, ¿no? Hay gente en este mundo en el que priva la parte del egoísmo y del individualismo, pues ver acciones colectivas a veces se toman a mal, ¿no? A veces incluso con calificativos como eso es comunista, eres un idealista, pues también te limitan en tu actuar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues vendría otra cuestión de cómo como sociedad justamente recibimos a las mismas organizaciones, pero sin duda el reconocimiento que tienen a través del derecho, pues las limita muchísimo, ¿no? O las condiciona, si podemos llamarlo así. Pero sí, muy interesante. Creo
que eres Paola, ¿verdad? Sí, ya voy a cambiar mi correo. No, no te preocupes, o sea, no, me parece decente, pero no es fácil de adivinar. Pero bueno, eso habla de que participas y ya ubico tu, aunque sea tu correo. Pues bien, no sé si hay alguna participación más o comentario. Creo que no. Muy bien, chicos. Pues me alegra mucho haber estado con ustedes y haber concluido el tema en tiempo y forma. Gracias por todos los que participaron y los que se animaron a participar, que generalmente luego no lo hacen. Y espero que lo hagan cada vez más. Mario, no tengas pena. Si te da pena, levanta la manita para que no. A mí, por ejemplo, luego también me da pena entrar como interrumpir, ¿no? Como ser el elemento disruptor de alguien está hablando y yo entro, pero entonces puedes utilizar la manita y sin ningún problema te damos la palabra, ¿vale? Espero que los demás también se animen a participar. Ya vamos hacia la recta final del curso, entonces sí me gustaría escucharlos a la mayoría de ustedes para tener un buen recuerdo de de este fenómeno de la contingencia y de estas clases virtuales improvisadas. Pues bueno, entonces nos vemos el lunes. Como les comentaba en el chat, la tarea la deben subir creo que para el lunes mismo, ¿no? En la tarde, o en la noche, perdón. Y pues vamos a hablar sobre ese tema particularmente, las empresas transnacionales. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. ¿Siguen ahí? No, ya no hay dudas. Bueno, de mi parte no, profesora. Ok, bien. Pues entonces ya lo dejaré aquí porque llevamos sobre 10 minutos más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Descansen. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Igualmente, chicos, descansen, descansen. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye. Ya.